¿Es bíblico el rapto de la iglesia? ¿Es bíblica la doctrina del rapto de la iglesia? ¿Por cuántos años hemos vivido? ¿O por cuántos maestros, pastores y líderes hemos pasado bajo el manto de esta extraordinaria doctrina? Pasémosle un corrector hoy a través de la Biblia, a ver qué podemos conseguir de ella. La base que todo evangélico y la base donde todos nos hemos cimentado para poder hablar de la doctrina del rapto de la iglesia siempre es la carta a lo de Tesalonicense, la carta primera en su capítulo 4. Ahora bien, antes de hablar del texto o de la base bíblica que vamos a tomar para poder explicar esta temática de esta noche, me gustaría hacerle una corta introducción en relación a qué era Tesalónica. Bueno, Tesalónica era la ciudad más importante de Macedonia. Era la ciudad más importante de las ciudades griegas. Su importancia radicaba en que estaba anclada a la orilla del mar Egeo y que constaba del puerto más importante que había en toda esa área. Además de eso, la atravesaba una super carretera romana, en la cual en esta ciudad de Tesalónica se hacían grandes intercambios comerciales. Y es aquí que la ciudad era poderosamente rica, era una ciudad próspera, vivían personas de muchos lugares del mundo. Algo que me llamó la atención de esta ciudad es que había un código. ¿De qué? Un código de tolerancia a las religiones. En esta ciudad habían varios templos de los dioses egipcios. También habían otras religiones esotéricas. No solamente eso, también se adoraba a un dios llamado Cabiru. El dios Cabiru era algo dentro de la sociedad para mantener la sociedad unida, todos unidos. Pero el más importante de todo era que había que adorar al emperador. Había que adorar al emperador. Porque a pesar de ser una ciudad griega, estaba bajo el dominio de Roma. No obstante a eso, en esa gran ciudad vivía una gran comunidad de judíos que tenían varias sinagogas. Entonces, entendiendo el trasfondo histórico de esta ciudad, encontramos que en el año 49, aproximadamente en el año 49, llegó el apóstol Pablo junto a Sila y Timoteo a esta ciudad y comenzaron un trabajo de evangelización. Ese trabajo de evangelización lo llevó a ganar algunos gentiles para el reino. Pero la base fuerte de Pablo siempre fue predicarle a lo de su propia etnia, a lo de su propia raza. Así que él se concentraba más en la sinagoga.
Entonces Pablo iba y llevaba el mensaje a la sinagoga. El mensaje de Jesús siempre chocó con el mensaje o con la enseñanza de las diferentes sinagogas en cualquier parte del mundo que se predicara aún hoy. Así que dentro de ese contexto se levantó un grupo de personas, gentiles y judíos, y trataron de agredir a Pablo, a Timoteo y a Silas, específicamente a Pablo. No sé, Pablo tiene que salir rápidamente con su equipo evangelístico y moverse de la ciudad, y se fue un poco más al sur y se establece en la ciudad de Corinto. En la ciudad de Corinto. Ahora Pablo está muy preocupado por los hermanos o por la iglesia que ya estaba establecida en esta ciudad, a él tener que salir para salvar su vida. Y decide enviar al joven Timoteo para que Timoteo haga una supervisión y fortalezca a los hermanos en la fe que se habían compuesto ya en iglesia en la ciudad de Tesalónica. Ya el joven Timoteo va y se mantuvo un corto tiempo visitando a los hermanos, fortaleciéndolo y dándole enseñanza, y regresa al apóstol Pablo y le da un informe maravilloso, un informe muy positivo de cómo se estaba comportando la iglesia, y que a pesar de la persecución que se había levantado contra ellos, ellos habían prevalecido, se habían fortalecido, estaban fuertes y estaban bien en la fe. Es el momento que el apóstol Pablo, alrededor del año 50, después del reporte de Timoteo, escribe la primera carta a los tesalonicenses. Y esta carta a los de tesalonicenses es una carta que Pablo le escribe para fortalecer la fe de los hermanos que habían crecido en medio de una persecución. Entonces, el apóstol Pablo, después de cruzar el primer capítulo, el segundo capítulo, y llega el tercero y llega al cuarto, él escribe de la siguiente manera a partir del verso 3. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que duermen. Esta fue una pregunta que se le hizo a Timoteo, pero que Timoteo, por la falta de experiencia, no pudo responder. A él no poder responder, Pablo ahora responde. ¿Por qué? Porque la predicación de Pablo era que Cristo venía. Cristo viene. Entonces, la pregunta de los hermanos de Tesalónica era: no hay problema, Cristo viene, pero ¿qué sucede con nuestros seres queridos que han partido, que han muerto? ¿Qué sucede con ellos? Ellos no tenían claro esta situación, no lo tenían claro. Al no tenerlo claro, es el momento entonces que el apóstol Pablo le escribe y comienza en el verso 13 diciendo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que duermen, para que no os entristezcáis, para que no te entriste, como los otros que no tienen esperanza, o sea, como los que mueren sin Cristo no tienen esperanza. Y dice el 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, verso 15, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Atención aquí, Jesús descenderá del cielo. Y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces dice el verso 17, luego nosotros, los que vivimos, se incluye él, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ese es el consejo del apóstol Pablo a sus interlocutores que estaban en Tesalónica, lo que fueran a leer ese manuscrito, iban a encontrar estas palabras de aliento en las cuales él le estaba diciendo a ellos, ten tranquilo, tengan paz, que si alguien muere antes que Cristo venga, Cristo lo va a resucitar. Pero si nosotros morimos, si nosotros estamos vivos para su venida, nosotros subiremos juntamente con ellos. Ahora bien, dentro de ese contexto, a mediados del siglo XVII se levantó un hombre llamado Manuel Díaz Lacunza. Este hombre era un sacerdote jesuita. Este hombre fue el primero que hizo una exégesis de lo que eran los tiempos escatológicos. Sí, él fue el primero. Él tomó las profecías que están relacionadas con los tiempos del fin y le dio forma. Y fue él el primero que trajo lo que se llama la doctrina del milenio, con todas sus partes explicadas. Fue él el primero. Dentro de ese contexto nace también lo que es la base para el dispensacionalismo. Y no solamente eso, dentro de ese mismo contexto nace lo que se llama el rapto secreto de la iglesia. Ese hombre es de finales del siglo XVII y su nombre es Manuel Díaz Lacunza, un sacerdote católico jesuita. El segundo hombre de importancia que siguió después de la muerte de Manuel Díaz esos lineamientos fue el gran Edward Irving. Este hombre nace a finales del siglo XVII y se extendió hasta el año 30 del siglo XVIII. Por el 1832-34 es que él muere. Este hombre tomó toda la idea de este gran maestro, de este gran predicador, la tomó y le dio forma a la doctrina y expandió estas tres doctrinas por toda Europa. La tercera en orden es una mujer, es la señora Margaret MacDonald. Esta fue una predicadora carismática muy poderosa. Esta fue a mediados del siglo XVIII, tomó la idea de Manuel Díaz, tomó la idea de Edward Irving y ella tomó la idea de ellos dos y le dio forma también a la teología de lo que es el rapto de la iglesia y lo que es el sistema dispensacional. Ahora, una vez sale ella del escenario, entra entonces a finales del siglo XVIII el gran John Nelson Darby. Este fue un duro, de verdad. Este fue un duro porque este se movió en las esferas más altas del conocimiento de las universidades, visitó todas las universidades importantes de Europa y expandió ese conocimiento por allá. Y después le sigue el gran Scofield. Sí, usted tiene la Biblia de él. Ese Scofield es cerca de nosotros el que hizo una gran aportación
y que reformó esa doctrina. Y por último, nos quedamos con nosotros en este tiempo uno llamado Tim LaHaye. Tim LaHaye es extremadamente millonario, vendiendo libros y una super película llamada Lo que se quedaron atrás. Todas estas personas tuvieron un mismo ideal, pero la raíz de este asunto fue en el seno de la Iglesia Católica. En el seno de la Iglesia Católica. Ellos son los expulsores de estas dos grandes doctrinas, de lo que es el rapto de la Iglesia y el dispensacionalismo. Ahora, ¿cuál de ellos trajo alguna base bíblica para soportar eso? Bueno, algunos de ellos hablaron de dos cosas importantes. La primera, tomaron como base bíblica el libro de Génesis capítulo 5, verso 24. Y dijeron que como Enoc fue llevado al cielo antes del diluvio, Enoc era un tipo de rapto de la iglesia. El otro evento que tomaron fue el capítulo 2 del libro segundo de los Reyes. En el verso 1 y en el verso 11 habla de un traslado que se le hizo al profeta Elías. Y ellos dicen también que así como Elías fue trasladado vivo al cielo, así la iglesia va a ser trasladada viva al cielo para que la tierra pase por el proceso de la gran tribulación. El otro evento de importancia que ellos toman es el capítulo 19 del libro de Génesis, donde sucede el juicio de la ciudad de Sodoma, la ciudad de Gomorra, la ciudad de Edma y la ciudad de Seboim. Estas 4 ciudades de 5 que habían en la llanura fueron destruidas por fuego de parte de Dios por la inmoralidad que reinaba en esa región. Pero dentro de toda esa persona, el Señor envió a 2 ángeles que sacaron de la ciudad a Lot, su esposa y sus 2 hijas, y lo sacaron fuera. La historia de la esposa que miró para atrás, usted la conoce. Entonces, ellos dicen que Dios todo el tiempo ha liberado a los hombres buenos de la catástrofe que Dios mismo provoca. Amén. Esas son las bases que ellos toman. Y se cierran entonces dentro del contexto de lo que es Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Ahora, yo le pregunto a usted, si fue el apóstol Pablo quien escribe esta carta, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, encontramos entonces a otro apóstol Pablo escribiendo Segunda de Tesalonicenses. Porque cuando usted observa los contextos de ambas cartas, al parecer, dentro de lo que es la primera y la segunda carta, que no se llevan un año de diferencia, pasó un importante problema en la ciudad de Tesalónica que el apóstol Pablo tiene que volver a escribir. ¿Qué sucede? Que cuando el rollo llega a las iglesias de Tesalónica y es leído en toda la comunidad cristiana, y ellos encontraron las palabras de Pablo en el capítulo 4, ellos dieron por sentado que la venida de Jesús era inminente en su tiempo. Dice la historia secular que esta comunidad de creyentes dejaron de sembrar, dejaron de participar de vida social, dejaron todo y se pusieron a esperar que Cristo viniera. Dentro de ese contexto, lo que ellos tenían como promesa se le convierte en un problema. Y es entonces que el mismo apóstol Pablo escribe entonces la segunda carta, donde en la segunda carta hay una reprensión muy poderosa. En el capítulo 2, él comienza en el verso 1 diciendo
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis conmover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra. Aquí explico esto. La teología o los grandes pensadores del pasado entienden que aparte de Primera de Tesalonicenses, esta iglesia recibió otra carta. Y esta otra carta que recibió estaba en contra de la primera carta. Y ellos estaban creyendo a esa carta. Y es entonces que el apóstol Pablo dice aquí, no crean en nada de eso. Y dice el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Tremendo lío hay ahora aquí, porque primero él le dice que no hay problema, que él va a venir. Ahora dice, pero espérese, antes que él venga van a suceder ciertas cosas. Tienen que estar preparados para esas cosas. Entonces dice ahí, y se manifieste el hombre de pecado. Cuando él termina diciendo eso, dice el hijo de perdición. Y el 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Para ellos esto era algo tranquilo, normal, porque ellos tenían el templo todavía, el templo no había sido destruido, o sea, ellos están hablando de templo. Si usted lo pone ahora mismo dentro del contexto de este tiempo, usted preguntaría, ¿y hoy entonces? Porque hoy no hay un templo. Aunque hay mucha historia por ahí y mucha gente diciendo que hay un tercer templo. De hecho, yo estuve en Israel, yo vi toda pero el lugar donde se va a hacer el templo es un lugar que está ahora mismo secuestrado por el Islam, indicando que algo grande tiene que pasar para que vuelvan a erigir ese templo ahí. Pero ese no es el punto. El punto es el siguiente, que ahora mismo tenemos dos cartas. Una está diciendo que esperen y la otra está diciendo entre que él viene, atiendan las señales que estas cosas van a pasar. Ahora, los que apoyan la teoría de un rato secreto, o sea, tomar algo por la fuerza, ratar algo por la fuerza, pareciera que la iglesia no es de Jesús. Porque si la iglesia es de Jesús, ¿por qué tiene que robársela? Porque al parecer el rato habla de un robo. El otro texto en orden que ellos toman es libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 10, donde le habla a la iglesia de Filadelfia. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra para probar a los hombres que moran en ella. Bien, esos son los textos básicos. Ahora, miren esto. Es necesario conocer un poco de cultura para entender el lenguaje que Pablo usa en Primera de Tesalonicenses. Es necesario conocer el trasfondo histórico de la ciudad y un poco de cultura. ¿Cuál era el protocolo que había entre una monarquía y el protocolo que había entre un imperio? Te explico. Cuando Alejandro el Grande, el hijo de Filipo III, era un jovencito que tenía entre 11 y 14 años. Este niño tenía una gran lucha mental en su vida. ¿Por qué? Porque Filipo estaba conquistando el mundo. Y la gloria de un rey era la conquista. Y él decía que su padre no le iba a dejar nada para conquistar. Envuelto en eso, hablando con el más grande filósofo de su tiempo, su maestro, tuvieron una larga conversación y el muchacho se duerme. Una vez dormido, al día siguiente se levanta y dice que tuvo una visión. Y esta visión fue la siguiente. Dice que se le presentó un hombre con ropas sacerdotales y le dijo que no se preocupara porque él iba a conquistar el mundo.
faltaban más de 20 años para que Alejandro llegara al trono. Faltaba mucho tiempo para que él llegara al trono. No vamos a decir 20 años, vamos a decir que faltaba alrededor de unos 10 o 12 años, porque él comienza a reinar a la edad de 22, 23 años y duró nada más 10 años. Entonces, este muchacho subió con esa visión en su cabeza y efectivamente, cuando llega al reino, que el padre desaparece, él agarró esa visión, la puso dentro de él, le dio forma y se fue a conquistar el mundo. ¿Qué sucede? Que él viene de regreso de la India, conquista Egipto, sí, conquista Egipto y está arrasando con todas esas regiones. Y le mandó unos embajadores a la ciudad de Jerusalén, a Israel, explicándole que él viene de camino, que le manden comida y que le manden tropa para él fortalecer más su ejército, y que el mismo trato que ellos tenían con Darío, él se lo iba a respetar. Y cuando llega este mensaje a Jerusalén, las autoridades se reúnen y dicen, no podemos hacer nada de eso, así que esto se terminó. Cuando Alejandro recibe la noticia, se molestó bastante y dijo, vamos a destruir a Jerusalén. Y marcharon contra Jerusalén. Cuando los hebreos se dan cuenta que Alejandro va con toda su tropa a destruirlo, el sumo sacerdote de ese momento ordenó que todos los sacerdotes se vistieran de lino. Y él se puso las ropas reales. Abrieron la puerta de la ciudad y salieron a una colina a 1.5 millas de distancia a recibir al monarca que venía a entrar. Cuando ellos están en la colina ya con toda su ropa real y el sumo sacerdote, con el mismo atuendo que se colocaba el día de Yom Kippur, cuando Alejandro viene marchando y lo ve a él, se bajó del caballo, se inclinó y adoró. Cuando él hace eso, cosa que Alejandro no hacía con nadie, uno de sus generales le preguntó, ¿y esto qué es? Y él le dijo, no, un momento, yo no estoy adorando a ese hombre, yo estoy honrando al Dios de ese hombre, que se me apareció con esa misma vestimenta. Oye, se me apareció con esa misma vestimenta y me dijo que yo iba a conquistar el mundo y yo lo estoy conquistando. Así que no es con él, es con el Dios de él. Ahora, yo quiero que usted observe esto. Lo que Alejandro venía a hacer era destruir. Pero ya 10 años atrás aproximadamente, Dios había provisto las condiciones para que los judíos se salvaran. ¿Sabe qué? Alejandro entra a la ciudad, hace un pacto con ellos, vuelve y sale de la ciudad, se quedaron todos en paz. Israel siguió siendo Israel, Alejandro siguió siendo el macedonio, y nunca hubo un problema entre los griegos y los hebreos en su nación, porque Dios ya había provisto por adelantado las cosas que iban a suceder, y el día que iba Alejandro a destruir la ciudad, ese mismo día también Dios le dio una visión al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote hizo exactamente lo que Dios le dijo. Y cuando él sale, Alejandro no ve al sumo sacerdote, ve al que le dio la visión, Alejandro, porque el mismo hombre, el mismo que se le presentó a Alejandro en esa visión, era el mismo que estaba frente a él ahora mismo. O sea que Dios hizo los arreglos para liberarlo a ellos en medio de un grande problema. Ahora, ¿qué quiero enseñar con esto? Bueno, mire, cuando un rey viene a visitar una ciudad dentro de lo que es el protocolo de la monarquía, las autoridades civiles y las autoridades religiosas salen fuera de la ciudad a recibirlo allá afuera. Nunca ningún rey entra solo a la ciudad. Las grandes autoridades tienen que salir a honrar a ese hombre que va a entrar a la ciudad. Van entonces, lo reciben fuera y entonces entran todos juntos. Entra el rey y las autoridades y toda la comitiva que venga entran a la ciudad. Ese es el protocolo ¿de quién? De la monarquía. Pero ¿qué sucede? Que Roma también adopta el mismo protocolo.
que cuando venía el emperador, la ciudad, las autoridades establecidas tenían que salir afuera. ¿A qué? A recibir al emperador. Si venía también un senador de la ciudad, igual sucedía. Si venía un jefe militar, igual sucedía. Había que salir fuera de la ciudad para recibir a esa autoridad que va a llegar. Observe el texto ahora. Póngale mucha atención al texto. El texto dice, capítulo 3, capítulo 4, verso 16, dice, porque el Señor, no, el verso 15 dice, por cuál os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos no precederemos a lo que durmieron. No habremos, y lo que habemos quedado, todos subiremos juntos. Pero el verso 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces dice el verso 17, luego nosotros lo que vivimos, lo que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor. O sea, cuando venga el Señor, la iglesia lo va a recibir fuera. La iglesia lo va a recibir fuera. Ahora, ¿dónde es que está el problema de esta teoría? Es el siguiente. Que así como los ideólogos de esta doctrina encontraron base para hacer tipología de algunos eventos de la Biblia, también hay base para probar otras cosas. Ejemplo, cuando el diluvio de Noé, Dios destruyó todo lo que tenía vida, la tierra, por un diluvio. Pero Noé y su familia encontraron gracia delante de Dios y Dios los salvó a ellos en medio de la catástrofe. ¿Encontró a usted que en medio de ese diluvio tan terrible, Dios se llevó para algún lugar a Noé y su familia? ¿Lo encontró usted? Lo salvó en medio de toda la maldad o de todo el mal que estaba sucediendo en la tierra. El otro evento de importancia es el mismo evento que ellos toman, y es el evento de ¿quién? De Sodoma y Gomorra. ¿Para dónde fue que se llevaron los ángeles a Lot y su familia? ¿Para dónde? ¿Se lo llevaron para el segundo cielo? ¿Para el tercero? ¿Para el cuarto cielo? No. Lo sacaron del lugar de problema y lo llevaron a un lugar donde no había problema. Lo llevaron donde iban a morir la gente, y lo sacaron de ahí y lo llevaron a otro lugar. Lo liberó. La Biblia dice en el capítulo 7 de Apocalipsis que en medio de la gran tribulación Dios va a mandar a sellar a sus escogidos. Y hay un número que es simbólico, 144,000. Que hay una secta por ahí que dice que son ellos, pero ellos pasan de millones. Entonces, el hombre fue creado para vivir en la tierra. El hombre no fue creado para vivir en el cielo. Le explico esto. Cuando Dios crea a Adán, que lo hace del polvo de la tierra, dice que sopló su hálito de vida en él y el hombre fue un alma viviente. Ese soplo de vida que Dios sopla en él es el Espíritu de Dios que pone en el hombre. El día que el hombre muere, ese espíritu tiene que regresar a Dios, conforme lo dice el libro de Eclesiastés 3:21. Que el espíritu del hombre regresa a Dios que lo dio. Pero aquí en la tierra, cuando el hombre muere, se queda el cuerpo del hombre. El cuerpo del hombre se queda en el polvo de la tierra y se deshace. Se termina todo. Pero su alma va a un lugar que es el seno de Abraham. Pero el hombre, para ser un hombre, necesita tener ¿qué?
espíritu, alma y cuerpo. Como el espíritu del hombre a su muerte es separado y regresado a su creador, el cuerpo es regresado al lugar donde salió el polvo. El alma es la vida espiritual de ese hombre, va a un lugar de espera, a un lugar de espera. Vamos a leer el texto de nuevo. Vamos a leer el texto de nuevo. Dice el verso 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. ¿De dónde viene? Traerá Dios con Jesús, ¿quién? Los que durmieron en él. El que murió, que fue separado alma, cuerpo y espíritu, su espíritu está con Dios. Su cuerpo está en la tierra, deshecho, pero su alma está en el seno de Abraham. Para volver a ser otra vez un ente espiritual, ¿qué es lo que va a hacer? Necesita de nuevo que todas estas partes estén juntas. Entonces lo que se fue a la muerte, que es el espíritu, regresa ¿con quién? Regresa con el creador. Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Pero antes de que Jesús llegue, hay que ir a recibir a Jesús. Antes de que Jesús llegue, Él va a hablar, las trompetas van a sonar, su voz de arcángel va a sonar, y donde quiera que haya un cuerpo de un muerto, se va a levantar y se va a unir con su alma en cualquier lugar que esté. Hablando de quién, de los que murieron bajo la promesa, no de los malos que murieron y se perdieron, no, los que murieron bajo la promesa. Entonces ellos van a salir de la tumba, del lugar donde sea, con un cuerpo de gloria. A ese cuerpo de gloria, que la gloria no la tiene hasta que no entre ¿quién? El espíritu en él. Hasta que el espíritu no entre en él. Entonces a ese cuerpo de gloria le falta algo como le faltaba a Adán antes que Dios soplara. Pero dice el texto sagrado que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, como Jesús viene de arriba y los espíritus están arriba, entonces lo que Jesús trae es lo que entra en ellos. Y todos salen afuera. ¿De dónde? ¿Afuera de dónde? Afuera de la ciudad, afuera de la tumba, los que estén muertos y los que estén vivos. No estoy hablando de iglesia, atención aquí, que ese ha sido el gran error. Estoy hablando de aquel hombre y aquella mujer que esté vivo en ese momento y que esté viviendo una vida pía delante de Dios el Padre, sin importar que esté en la región de los islámicos, que esté en los testigos de Jehová, que sea católico, sin importar ninguna religión. Es el corazón del hombre lo que va a ser juzgado ese día. No es la ropa que tú portes, ni la Biblia que portes, ni en la religión que tú pertenezcas. No es así. No. No, señor. Nunca, nunca el texto sagrado habla que Dios se va a llevar una iglesia. No habla. Lo que viene a buscar es aquello que estén esperando. Ahora te voy a dar 3 consejos. El primero. Si tú crees que Jesús viene esta noche a llevarse a todos los cristianos que estén bien en secreto, y esa es tu fe, gloria a Dios por esa fe, porque no te va a perder. Pero aquellos que creen que Jesús va a venir a buscarlo a la mitad de la gran tribulación, lo importante de ello es que su fe esté cimentada en que sea a la mitad, sea al principio o sea al final, ellos tengan la fuerza suficiente, la fe poderosa para poder atravesar la gran tribulación y juntarse con su Creador al final. Eso es lo importante. Cualquier interpretación del llamado rapto de la iglesia y de todos estos personajes son interpretaciones.
Independientemente de lo que el maestro Polanco crea y lo que otros crean, Dios como quiera va a hacer lo que tiene que hacer. Yo puedo creer lo que yo quiera creer. Al final lo que se va a cumplir es lo que dice la Biblia. Nunca va a ser alterado eso. Ustedes nos estamos matando uno con otro. Y la Biblia sigue igualita. Nunca la palabra cambia. Siguen estando ahí mismo. Y al final va a pasar lo que dice la Biblia que va a pasar. Punto. No va, nada altera eso. Nada altera el postulado bíblico que ya está determinado que va a pasar. Nada. Sea que usted crea que usted no va a pasar, que el cristiano no va a pasar por la gran tribulación. Amén. Esa es su fe. Y respetamos eso. Y creemos que ojalá sea así. Porque así nadie tiene que sufrir y nos vamos todos de una vez. Pero si tú estás errado y hay que irse a la mitad, vivamos entonces con una fe poderosa para que a la mitad nos vayamos todos juntos. Pero ¿y si al final? ¿Y sea al final? Si es al final, todo esto tiene que ver con la fe. Que tú estés viviendo una vida pía ante Dios el Padre. Y que tu fe sea lo suficientemente fuerte. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese momento, tú te puedas ir con tu Señor. Pero es necesario analizar dos cosas. Primero, ¿cuál era el protocolo que existía dentro de una monarquía y dentro del imperio? Y segundo, analizar muy bien las palabras de Pablo. Porque Pablo habla bien claro. Porque Dios traerá con él. ¿Con quién? Con Jesús. A los que durmieron en él. Entonces el hombre es separado. El hombre muere y es separado. El espíritu regresa a Dios. Y el alma va al seno de Abraham. Hay un texto en el libro de Apocalipsis que dice que vio las almas de todos los que estaban decapitados. Pero esos son todos los que están muriendo dentro de el proceso de la gran tribulación. Yo sé que esta palabra y este estudio y este video va a traer grandes consecuencias. Y es posible que pierdas algunos amigos. Pero seguiré orando por usted. Dios te bendiga. Espero que comparta este video y que vaya a nuestro canal de YouTube, donde estamos todos los días subiendo informaciones, subiendo videos. Videos de enseñanza que son clásicas dentro de la iglesia, pero que nadie se atreve a enfrentarla ni a hablar de ella. Usted tiene que estar preparado, porque vamos a enfrentar el hablar en lengua dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Vamos a enfrentar a Rambo Saca la Bazooka, a Suzuki Kawasaki y a todo aquel que es llamado a predicar, y a comunicar el evangelio y se niega a hacerlo porque no quiere que nadie lo entienda. No quiere que nadie entienda lo que dice. El evangelio es comunicación. Comunicación. Hasta este momento yo he terminado el estudio y tú te estarás preguntando al final qué es lo que el maestro cree. Lo que dice la Biblia. No lo que cualquiera se inventa. Un predicador de los que yo más quise, que ya partió con el Señor, pasó más de 40 años diciendo que Cristo viene y explicando el rapto de la iglesia. Gloria a Dios que Dios lo tiene en su gloria. Porque a nadie tiene la verdad absoluta. No la tengo yo ni la tiene usted. El rapto de la iglesia es solamente interpretación. La Biblia no va a cambiar por lo que usted crea o lo que deje de creer. Dios te bendiga. Bendiciones. Comparte el video. Comparte el video, por favor.